Muy bien. Muy felices, la verdad, con muchas ganas de que se estrene ya la película, sí, muy felices, muy felices. Aunque sí, ya es como, wow, ya queremos que salga, pero claro, habéis ya tenido la premiere, algunos eventos, ¿cómo sentís, no? Con este buen feeling que estáis sintiendo, creo yo. Estamos muy agradecidos del público, porque los comentarios son tan positivos, son tan bonitos y vienen de público muy variado, no solo las adolescentes y fans que esperábamos que les gustase y a las que más teníamos en mente, pero nos están llegando comentarios de personas de todas las edades y géneros y todo. Seguir haciéndolo porque nos gusta mucho recibirlos, la verdad, ¿eh? Sí, después de tanto tiempo sí. trabajando en secreto, trabajando tanto tiempo, en mi caso años, de repente ver que la película pues ha alcanzado las metas que esperábamos, es un sueño. Claro, porque yo recuerdo que te entrevisté hace 4 años, creo que recordar, o por ahí, cuando él recién ya le habían dado para hacer el guión, estaba en plan, wow, ¿sabes? Es decir, ha tardado muchísimo, pero ha salido como habéis querido. Evidentemente ha salido mejor de lo que yo he imaginado, porque dar vida a un guión no es lo mismo que de repente estar en el set y descubrir ese boulevard, que por ejemplo no, en el guión y en el libro está muy poco descrito, y que de repente el equipo de arte con Sonia, con el resto de departamentos construyen ese espacio, es un sueño. Y ver a los actores, a Yves, a Mikel, a todos, dar vida a esas frases del libro y del guión, es otra dimensión. Hay que sí. Y también hay que tener claro eso, porque es lo que os comentaba, no sé, creo que a ti, Javier, te lo dije en la alfombra, de que un libro no se puede plasmar al 100% a una película, es decir, cambia, ¿no? Porque estamos hablando de una proceso, ficción. ¿Cómo ha sido también? Cuéntame. Cambia y evoluciona, pero es que son lenguajes que tienen mucho en común y también tienen mucha diferencia. ¿Cuál es el principal hándicap? Que cuando tú te lees un libro, y sobre todo un libro que tiene tanto fandom, tú estás generando tu propio imaginario, generas tus propias imágenes en tu mente. Y cuando te hacen la película, tú estás buscando de alguna manera la imagen que tú te has generado, pero esa imagen si hay 250.000 fans, son 250.000 imágenes distintas. En algunas cosas conecta, entonces de repente encontrar el clic para que tú hagas la peli y generes la imagen, o construyas la imagen, o pongas en imágenes ese imaginario colectivo y que digan, es eso es un alivio y una alegría. Es decir, el hecho de que, por eso decía que es muy bonito y con mucho amor que venga este feedback hacia nosotros, porque de alguna manera nos están diciendo, lo habéis hecho bien, era lo que queríamos, y eso es muy importante. Es decir, hemos dado con la tecla de la esencia de Boulevard para llevarlo a la pantalla. Hemos sido un fan más. O sea, yo lo siento eso, hemos sido lectoras que nos hemos apasionado con esta historia, con estos personajes, con estos sueños por cumplir, y desde nuestro trabajo creo que nos hemos sumado a esa emoción colectiva. De verdad, habéis hecho un estupendo trabajo. Gracias. Yo, de nuevo, os doy la enhorabuena porque ese día ya no había visto todavía la película. Creo que todo el mundo estaba muy emocionado. No paraba de ver gente que estaba mega a tope con la película. Súper, una conexión increíble. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Qué guay. Así que bueno, pasamos al primer juego. ¡Ay, qué nervios! ¿Quién quiere empezar? El primero es mímica, ¿no? Vale, dale. Venga, empiezo yo. Eres actriz, te lo recuerdo. No me puedo poner de pie, esto es difícil sin ponerse de pie. Pues venga. Pero tú imagínate que estoy de pie. Vale. ¿Me puedo poner de pie? No puedo. No, vale, pues imagínate que estoy de pie. Pues Titanic. Muy bien. Era volando libre Titanic. Pero gana la que estoy ganando soy yo, ¿no? Claro, ese punto, vale, okay, lo has hecho muy bien. Okay. Y ahora me toca a mí, ¿no? Vale, imagínate que estoy yo también de pie. No puedes hablar que es mímica, chaval. Pero tú has dicho lo mismo, es mímica. Es Dirty Dancing. Sí. Hombre, no permitiré que nadie te arrincone. Es que me encanta esa película. Es un clásico. Totalmente mía. Vale, y ahora voy con la siguiente, que también sin poder verse de pie es complicado. Es como... Romeo y Julieta. Soy buenísima actriz, ¿vale? Contratadme siempre. Me toca otra. Buenísima. Me queda la mía. Venga, que tú lo estás haciendo muy bien también. Manos tijeras. No, tío, por favor. Es que aparte son de mi generation. Pero has visto cómo he puesto la cara, incluso. Sí, por eso. He traído películas que todos hemos visto, creo yo. Sí, ¿Sí o no? Y si no las han visto, por favor, que las vean, porque vamos las van a corroborar disfrutar. que es verdad, ¿vale? Que sí. Yo lo son sé, correctas. Son correctas. Está correcto. Sí. Muy bien. Qué bonito. Pues mira, Romeo y Julieta es una película en la que tomé muchas referencias para Boulevard, ¿eh? Sí. Qué guay. Hay muchos guiños cinematográficos en la peli, lo digo para cuando ya las has visto 4 veces, porque esperamos que
Hombre. al cine Y 4 Yo repetiré, veces, así que la primera cuéntame. para emocionarse, la segunda que vayan al cine 4 veces, pues puedes empezar a buscar bastantes guiños a otras películas bastante generacionales. Hay un plano a través de un espejo que yo recuerdo 2 planos que me impactaron mucho en Romeo y Julieta en su época, cuando la vi que era una teenager, que fue la película de mi generación que lo petó así un poco y llevábamos en la carpeta, la mítica. Había un plano que era a través de, como ellos se conocían, que era muy bonito, que era a través de una pecera, que era precioso, la mirada de Leonardo DiCaprio ahí era preciosa. Creo que recordamos todo eso. O sea, es que era como, se han enamorado, o sea, es que era clarísimo, y cuando él está fumando y está el sol a la contra, que es espectacular. En la playa. Sí, y está tal. Y esos 2 planos como que se me quedaron muy grabados y dije, vamos a hacer algo... Vamos a hacer un pequeño homenaje a eso. Y desde guión a través de, o sea, la peli de A 3 metros sobre el cielo, por razones obvias de que fue una peli que marcó a una generación y porque al final chica buena, chico malo, con todas las diferencias que hay, que son muchísimas, pero es verdad que a nivel de empezar a empaparme de ese universo juvenil, vino muy bien, y una muchísimo más clara para mí, que me la vi 8 millones de veces, que fue Un paseo para recordar. Eso A lo de Walk los to sueños. Remember, que también van cumpliendo sueños y eso. Oh, qué bonito que hayáis puesto, Y ¿no? luego, sí. Eso, Es necesario. hombre, total. Nadie viene virgen a para que trabajar, sintáis ya la ves, con película. toda la... Exacto. Hombre, si ha habido gente que ha hecho películas high school o de amor adolescente que ha salido bien, ¿por qué no vamos a mirar un poco hacia ahí a ver qué es lo que podemos... Evidentemente. que es lo que conectó con nosotros Sí. como adolescentes. No, de verdad, qué bonito, me encanta. Gracias por el dato. Yo me la voy a ver de nuevo y ahí voy a ver las referencias. ¿Vale? Vamos a los pollos. ¿Preparados? Muy bien. Si quieres, Sonia, déjame eso en la pollos mano. hermanos. Pollos para que no hermanos. te- Sí, pero mira, ¿ves? El plano. Ahí lo El tienes. plano, lo has recreado. Vamos allá. Vamos Yo con lo allá. nerviosa que me pongo con estas Son cosas. 9 preguntas, ¿vale? Venga, Vale, ok. dale. ¿Qué día se estrena la película? El 10 de abril. ¿Qué día era, tío? Espera, no sé, ¿qué día era? 10 de abril, ya. No me acuerdo. Me suena El de- 10, sí, el 10 de abril. Un punto. ¿Cómo se llama la autora del libro? Javier. Flores Metablada. Yo voy a apretar antes de que empieces a hablar. Competitivo, ju. ¿Cuánto dura la película? Ah, 1,54. Iba a decir 1.50 y sabía que me iba a quedar corto. Nombra 4 personajes de la película. Bueno, venga. Olivia, Nathan. Zed, Dylan. Muy bien. Jane. Quinta pregunta. Nombra 4 actores o actrices que podemos ver en la película. Sonia. Venga, 2. Y Ryan, Luis Zaera Miquel Niso. y Esther Acebo. Muy Muy bien. bien, muy bien. Estamos trabajando en equipo, Hombre. lo siento. Es que es lo No, que no, no, es, me es encanta, así, está es bien, así. está bien. Aquí todo en tablas. La sexta. ¿De qué sabores son los batidos que beben los personajes de Hasley y Matt? Fresa y chocolate. Muy bien. ¿Ves? Te dije que le vas a saber todas. Y aparte las has visto muchas veces. Vamos con la Yo séptima. no lo sabía. O sea, sé que uno es rosa, pero el otro. Marrón. Ya, pero podía ser. ¿De qué color son los uniformes del equipo de baloncesto? Naranjísimas. Ha sido naranja. tema de debate. ¿Pero por qué? ¿Os dio problema con el...? No, pero... No, pero llama mucho la atención. Sí, Sí, pero sí. a la vez queríamos Y buscar una rompía equipación mucho. que no fuese como en otras... O sea, era como, busquemos algo diferente. Trabajazo del equipo de vestuario. Total. Pero es difícil rodar en naranja, tengo que Sí. decir. O sea, que decir, es un color complicado de trabajar. Por en eso no lo pantalla. habían elegido otras películas. Claro, que sin ya dije, me embargo, arriesgo. bueno, dijimos, pero es muy bonito, me gusta Pero mucho ha ese plano, por cierto. pero ha sido un Cuando reto. ellos están delante a la contra y Sí. detrás están jugando al básquet, ese es un plano complicado. Es un plano complicado, Destaca. tienes que trabajar el sonido porque están moviendo la pelota detrás, ¿eh? Y me gusta mucho No ese, están como ese plano. crepúsculo pateando al aire, ¿no? No, está jugando al básquet de verdad. Me gusta. Un buen reto, ¿ah? Has asumido un buen reto y has salido airosa de ello. Vamos con la siguiente. Penúltima. Nombra 3 canciones que se pueden escuchar en la película. Bueno, Venga, empieza. Boulevard of Broken Dreams. Yo voy a decir Words de Low, Muy bien. Qué amable. pero bueno, es una versión de Phoebe Bridgers y de Church and Front Orchestra, Y yo voy a decir The Reason. The Reason. Muy bien. Y la última. Nombra 3 sueños que quieren cumplir Halsey y Luke. Venga. No se te ha sonado. Sí, bueno, pues viajar a Ámsterdam es uno de los de Luke. Sí. ¿Qué? ¿Dices alguno más tú? Mira, los tengo ahí apuntados todos. Nadar con delfines. Y también Bailar le sin que te gustaría miren. bailar sin que le importe que le miren. Muy que es bien, muy bonita chicos. esa. ¿Veis? Es que luego estaba yo pensando, viajar sin destino, claro, era un sueño. sí, Viajar la sin verdad es que destino. Sí, sí. Sorprender Conducir a sin alguien. destino, sí. Encender fuegos artificiales, que es algo que yo siempre he querido hacer, por cierto. ¿Sí? Sí, no sé, A de mí me repente da- debe ser muy divertido, ¿sabes? Pero fuegos, no petardos. Pero fuegos
fuegos, como en la peli. Este pollo tiene truco, porque hay que apretar así, porque si aprietas así... Bueno, pero a veces Y él lo sabía y estuvo apretando así. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Javier Ruescas, el guionista de Boulevard. Y yo soy Sonia Méndez, la directora de Boulevard. Y os animamos a ir al cine desde el 10 de abril a ver Boulevard y disfrutarla. Es que si no vais os vais a perder la película del año, os lo digo en serio. Es No un vais evento. a tener tema de conversación, va a ser la película del año, tenéis que ir a verla. De la década. De la década incluso, del milenio incluso.